Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Diga conmigo: yo no he recibido el Espíritu del mundo. Dice la palabra: sino el Espíritu que proviene de Dios. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Padre. Amados, la iglesia ha sido conformada, ha sido llamada, se ha establecido, Dios estableció que la iglesia viva en el Espíritu y no en la carne. Amén, aleluya. Y la vida que Dios ha preparado para ti es una vida en el Espíritu Santo, una vida espiritual real, concreta, una vida de poder, no una vida mustia ni una vida muerta. Dios te ha llamado a vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu no es una cristiandad de museo, sino una cristiandad actualizada. Actualizada no en los métodos de la carne, sino actualizada en el propósito, en el plan, en el corazón, en la mente de Dios. Amén. Amén, aleluya. Sabiendo nosotros que somos llamados a ser luz y a ser sal en medio de este mundo que está en tinieblas y completamente desabrido. Porque el mundo tiene que buscar bebidas, cigarros, vicios, mujeres, dinero para poder saciar algo que jamás van a saciar, y es su corazón y poder tener la tranquilidad de espíritu. Pero la única persona que te va a dar la tranquilidad de espíritu es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y para tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, es necesario creer en Él, como dice la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Porque dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierde. Todo aquel en el que Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Pero el que no cree, que dice la palabra, ya ha sido condenado, porque está viviendo en esa condenación. Bueno, Dios te está llamando a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es una vida de fe, es una vida encendida en el fuego de Dios, es una vida llena de la presencia de Dios, es una vida lejos de condenaciones. Amén, aleluya. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que vemos que hay dos tipos de vidas entonces. Si decimos que Dios nos llamó a vivir en el Espíritu, está la vida no en el Espíritu. La vida, lo que llama la palabra, la vida en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y es un tema que el apóstol Pablo aborda. La palabra toca este tema durante muchas porciones, en muchos lugares,
Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que tienes que tomar la determinación, tienes que tomar la decisión, o si vas a caminar en el Espíritu, o si vas a andar satisfaciendo los deseos carnales y diabólicos. Amén. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Y la Biblia establece acá la lista, amén, de los deseos de la carne, y sé que todos vamos a quizás vernos identificados en uno de estos deseos pecaminosos en los cuales hemos tenido que arrodillarnos y pedirle perdón al Señor. Dice la palabra: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales vamos a ser amonestados de parte de Dios. ¿Quién no ha tropezado en una de estas obras de la carne? Por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria sea a nuestro Señor, que envió a Jesucristo para que por medio de su justicia nosotros podamos alcanzar justicia, para que por medio de su amor podamos alcanzar el perdón de pecados, y lo hemos alcanzado ya por medio de Cristo. Repito, todo aquel que en él cree no se pierde y tiene vida eterna. Amén. Ahora, si conocemos que manifiestas son las obras de la carne, estamos entendiendo que la carne produce entonces estas malas obras. Pero dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu. O sea, la carne produce deseos, el Espíritu produce frutos. Mas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando vemos la comparación entre la vida carnal y la vida en el Espíritu que hace Pablo, nos está mostrando que la carne produce deseos y el Espíritu produce frutos. El deseo es algo que es provocado. Los frutos son espontáneos. Amén, aleluya. El deseo es provocado, dice la palabra, por medio de la tentación que el diablo nos hace. Y el diablo tienta específicamente el área donde somos débiles. Somos tentados, dice la palabra, de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Somos tentados en el área donde no quisieras que la gente supiera que tú eres débil. Somos tentados en el área que no mostramos aquí en la iglesia. Somos tentados en el área que vivimos cuando estamos solos y nadie nos ve. En esa área es que eres tentado. En esa área es que el diablo sabe en qué momento tiene que inyectar. El diablo no va a venir a tentarte a la iglesia. El diablo no te va a tentar quizás en tu trabajo o en la escuela. Quizás sí pueda ser.
Pero en el momento en que tú estás solo, en el momento donde piensas que nadie te está mirando y Dios sí te está mirando, Amén. en ese momento donde aparentemente tú estás solo, ahí viene el diablo a tentarte y es que salen a relucir los deseos de la carne. Empiezas a tener el deseo de cometer el pecado y empieza la lucha espiritual del creyente. La lucha espiritual de que deseas hacer lo malo, pero mentalmente tú dices, yo sé que esto está mal. Y empieza el Espíritu Santo a hablarte de ese pecado. Empieza el Espíritu Santo a activar las alertas espirituales en ti. No lo hagas, ten cuidado. Y a veces no oímos las alertas y cometemos el pecado. Y cuando cometemos el pecado, ¿qué viene luego? ¿Qué hice? Dios mío, perdóname. Y no estoy aquí en esta mañana para condenarte. La buena noticia es que el Señor sí te perdona cuando te arrepientes. Pero mi objetivo en esta mañana es darte la tijera para que cortes ese círculo vicioso que cometemos a veces muchos cristianos. Jesucristo para tu vida, para sanidad y salvación. Es un momento que yo tengo para evangelizar. Aquí, cuando usted vea que estoy predicando, enseguida cambia el mensaje para la gente, porque la gente pasa, mira, y cuando mira, el mazazo para que te lo lleve. Amados míos, la vida en el Espíritu es esa tijera que corta el círculo vicioso. Y yo le hablo de ese círculo vicioso porque yo he estado ahí. Yo como hombre he estado ahí. Yo sé lo que es pedir perdón y volver a pecar en lo mismo. Yo he estado ahí. Amados míos, la única manera de cortar el círculo vicioso es no satisfacer los deseos de la carne y de dar el lugar al Espíritu Santo para que produzca fruto. Porque la carne produce deseos, el Espíritu produce frutos. La carne tiene los deseos, el Espíritu es espontáneo. Tú no puedes producir por ti mismo amor, benignidad, gozo, paz, fe, templanza, mansedumbre. No lo puedes hacer por ti mismo. Quizás un día sí seas manso. Quizás venga yo y te golpee en la mejilla y tú lo soportes porque eres cristiano. Pero vengo el otro día y te vuelvo a golpear y tú lo soportas. Pero un día te levantas con el motor medio frío y cuando te den, estamos regados por el medio de la calle. O no sé qué me pase a mí solamente que soy el pastor, quizás sea el más carnal aquí entre todo el mundo y sea toda una turba de ángeles aquí. Pero si me sucede a mí, yo digo, bueno, le puede pasar también a mi congregación. Que se levantan días que no son tan espirituales. Días en que no tienes el deseo de orar esa hora, porque no tienes el tiempo de tener ese tiempo con Dios, de meterte con Dios. Ese día que no tienes la intención de alabar a Dios. O ese día en que te levantaste y tu familia te hizo la mañana un yogur y ya dijiste, ya se me desgració el día. Y es el día en que más vulnerables somos a los deseos de la carne. Porque enseguida pensamos, me hicieron esto, me la tengo que desquitar. ¿Y cómo me la voy a desquitar? Viene el diablo y te dice, tú sabes que tú puedes desquitártelo de esta manera. Y te tienta. Y a veces nos dejamos tentar por Satanás. A veces le decimos, sí, estoy tan cansado que no voy a ir a la iglesia hoy. Y si el pastor no entiende, que no entienda, yo trabajo mucho. O estoy tan
agotado que me critiquen así. Y pasa la muchacha y la amiga y dice, sí, yo soy hombre, Dios me hizo hombre. O más fácil fue decir la mentira para evitarnos el problema. Los deseos de la carne nos buscan problemas. Quizás no con los carnales del mundo, pero dice la palabra, amistad con el mundo, enemistad contra Dios. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el problema mayor? O voy en contra de la corriente de este mundo. Oh, y varones que están presentes, prepárense para que les digan pájaros. O como se dice actualmente, gay. La palabra gay significa feliz. Y hasta ahora yo no he visto ningún homosexual que sea feliz. Prepárense para que sean criticados. Si van a ir en contra de la corriente de este mundo, si van a definir, si van a decir, yo voy a vivir en el Espíritu, prepárense a ser criticados. Prepárense a ser aborrecidos, pero les digo, en el nombre de Jesús, va a valer la pena. Va a valer la pena el sacrificio. Quizás no en este tiempo que estamos pasando las aflicciones. Como yo les dije al principio, Dios te llamó con un propósito. Y el propósito de Dios no es que estés perdiendo el tiempo, ni que seas un cristiano gallina. Dios te llamó a ser águila y a que remonte las alturas y seas más que vencedor. Dios no te llamó a ser perdedor. Dios te llamó a ser una persona que vive en el Espíritu Santo. Una persona que tiene una identidad en el Espíritu de Dios. Y esto es una frase poderosísima. Decir, yo soy un cristiano y yo tengo una identidad en el Espíritu de Dios. Porque ya no vivo según la carne, según mi viejo yo, mi viejo hombre. No sé si... ¿Cuántos escucharon el testimonio de Freddy el Brujo? Me llegó la información que Freddy el Brujo volvió a la brujería. No sé si es real o no, pero si es real, qué insensato ha sido, habiendo empezado por el Espíritu, terminando por la carne. Porque le fue más fácil entonces decir, no, en la brujería me iba mejor. Amados míos, todas las cosas que usted compre van a ser consumidas por el fuego. Cuando usted dice, yo quiero poder salir de esta miseria o de este problema, amados míos, cuando usted confía en Dios y usted se hace buen administrador de las cosas de Dios, Dios te da. Dios te da. Dios te da, amados míos. Pero cuando usted se afana en buscar las cosas de este mundo, mira bien, lo dijo Jesucristo, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro, todo lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios conoce tus deseos. Tú piensas que Dios es un Dios malo, que cuando ve que tienes un deseo de algo te va a decir, no, porque no estás queriendo lo que yo quiero. Dios también te complace. Dios te complace inclusive dándote deseos que no están en su perfecta voluntad. Es cierto, algunos piden y no reciben porque piden conforme a sus deleites. ¿Sabe qué están pidiendo? Dinero para pasear o dinero para... Pero cuando tú tienes una necesidad de algo, cuando tú tienes una necesidad real de algo, Dios te lo da. ¿Sabes? Hay tres características fundamentales de la vida en el Espíritu. Y ahora vas a entender por qué te digo Dios te lo da.
Lo primero es que vas a tener una identidad espiritual, y ya te lo dije ya, identidad espiritual. ¿Sabes cuál es tu identidad espiritual? No es tu carnet de identidad que te da un número. Tú eres un número para este mundo. Yo soy para este mundo el 83 04 14 06 66 4. Ese soy yo para este mundo. En lo militar eres un número más. ¿Qué cosa eres? Una reserva para tiempo de guerra, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando maten a uno te mandan a ti. Es un número. Pero hermanos míos, para Dios tú no eres un número. Para Dios tú no eres un número. John para ti es un número. Cuando John nació, ¿qué le dieron? Su número. ¿Qué soy para Dios? Lo primero que tendríamos que preguntarnos en esta mañana. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, diga conmigo aleluya, aunque sea, aleluya. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no eres un número, sino hijo. Amén. Esa es tu identidad. Eres hijo de Dios. Amén. Adoptado por el Padre por medio de Jesucristo. Eso eres tú para Dios, amado mío. Gracias, Padre. Oh my God. Si tu bebé te pide, si tu hijo te pide una piedra, le vas a dar si te pide pan, vas a darle piedra. Si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide algo, le vas a dar un escorpión, una serpiente. Lo dice el Señor. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo nos dará a sus hijos, dice la palabra en Mateo, buenas cosas. Y en otra porción dice Jesús, el Espíritu. Amado, Dios quiere darte buenas cosas. Amado, Dios quiere bendecirte, pero más que todas las cosas, Dios quiere darte su Espíritu Santo. Y tú has recibido a Cristo. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Amado mío, tú tienes el Espíritu Santo. Ahora, atención. Una cosa es ser lleno del Espíritu. Una cosa es tener el Espíritu Santo. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Otra más, tener la plenitud del Espíritu Santo, o como dice la palabra, la plenitud de Cristo. Y tenemos que entender esta enseñanza. Como hijos de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Pero Dios no quiere que tú te quedes en esa posición. Dios quiere que tú seas bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la causa de la mayoría de los problemas espirituales en una iglesia? Falta de bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Amado mío, Gálatas capítulo 3, verso 2. Ahí tienes la clave para recibir esa maravillosa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, ese Pentecostés en tu vida. Dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe? Ahí está la clave. Ahí está la clave del Evangelio. La fe. Y es un regalo de Dios para tu vida. La fe, diga conmigo, yo he recibido fe. Yo he recibido fe. La fe del Hijo de Dios es suficiente para que seas lleno a la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Y es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es necesario que cambie? La mentalidad. No es por lo que tú puedas hacer. No es por lo lindo que tú eres. Es por su gracia. Es por su misericordia. Es por su amor. ¿Sabes algo que dijo Juan el Bautista? Y lo escribió Juan. El Espíritu no se da por medida. El Espíritu Santo no puede decir, yo tengo en ti un dedo, en Tomás puse un brazo, en Jairo puse una pierna. Como persona, Él es una persona. Él es Dios. Y Él habita corporalmente en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios da su Espíritu sin medida. Cuando tienes el Espíritu, está el Espíritu en ti. La persona de Dios está en ti. Compréndeme esto que te estoy diciendo en esta mañana. No tienes carencia. El Espíritu Santo vino a ser sello y arras de la herencia. La persona de Dios es sello y arras de la herencia. Ahora, Dios quiere que tú comprendas esto. Que tú entiendas para qué es el bautismo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios te llama a que seas testigo, un testigo que tenga autoridad y poder para demostrar que Dios es real. Como dice Pablo, yo no vine a ustedes con muchas palabrerías, sino con demostración del Espíritu Santo. Demostración del Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos eso en nuestras iglesias. Se están levantando falsos maestros con demostraciones que llaman del Espíritu Santo, pero cuando hablan la palabra tergiversan toda la escritura. Por lo tanto, comprendo que esa demostración es un fuego extraño, que no es poder del Espíritu Santo. Porque la misma palabra dice que el Espíritu se sujeta al profeta. El Espíritu de Dios no hará nada que tuerza la escritura. El Espíritu Santo no hará nada que tuerza la escritura. Veía un video en una iglesia donde se estaba ministrando el poder del Espíritu Santo. Y un pastor cayó en el suelo y empezó a aullar como un perro. Y vino otra persona, no sé si era la esposa, y le puso una correa en el cuello y empezó a pasearlo por la iglesia. Cosas como estas, o quizás mayores que estas. Quizás llegue el momento que usted vea la manifestación y usted diga, oh wow, yo no sé si este es el Espíritu Santo o no, y te entra la duda. Yo sé que puede venir esto, y no sabes si es del Espíritu o no lo que está pasando. Amado mío, dice la palabra de Dios, a donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, amén, amén. Hay libertad. Y libertad no es que tú hagas lo que quieras. Libertad es que tú eres libre de la opresión demoníaca. Eres libre del pecado que te asedia.
Eres tan lleno del Espíritu Santo que pierdes el control de ti y al mismo tiempo nunca lo perdiste. Eres lleno que caes o hablas lenguas o lloras. Pero puedo ver a alguien y dice, mi hermana, ¿y tú? Dime. Señales que están trayendo confusión en el pueblo de Dios. Me comentaba Tomás ayer en el tiempo de evangelismo, de un lugar donde acreditaban a que se estaba derramando el Espíritu Santo y que aparecía un fuego, aquí en Cuba, apareció un fuego encima de la gente, en el aire, ¿no? Y luego dice, y en la iglesia llega la gente y las bautiza sin un discipulado, sin una preparación. Santa Cena para todo el mundo. Y Santa Cena Bautizado. para todo el mundo. Y visita, tú no sabes quién es, no importa, recibe la Santa Cena, comiendo y bebiendo juicio a la gente. Entonces yo pregunto, ¿qué fuego se está apareciendo ahí? ¿Qué fuego se está apareciendo ahí? Porque si el Espíritu de Dios está, no se tuerce la Escritura. Porque si el Espíritu de Dios está, dije hace un momento, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. O sea, el Espíritu Santo es santo, santo, santo. Amén. ¿Cómo puede haber libertinaje a donde se manifiesta el Espíritu de Dios? La revelación del Espíritu Santo en nuestra vida es para poder. Pero quiero llevarte por la palabra que también el Espíritu, en Efesios capítulo 4, nos muestra que tenemos que guardar en el capítulo 4, verso 3. Nos manda a guardar el apóstol Pablo con solicitud la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, produce unidad, Amén. no división. Amén. Cuando algo es del Espíritu, produce unidad. ¿Quién convocó a los intercesores de esta iglesia, las intercesoras? ¿Por qué se encendió en el corazón ese deseo de estar unidas a orar? No fueron ustedes, fue el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién hizo que predicase Delia? Jamás en su vida había predicado, dio un mensaje bello. Amén. ¿Quién hizo que predicase Delia? ¿Quién hace que este tartamudo hable? No puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Comprendamos una cosa. Estamos mal habituados a que decimos, está la presencia de Dios, tenemos que sentir algo. Amados míos, cuidado con ese sentimentalismo, porque nos puede resultar engañoso muchas veces. ¿Usted quiere que yo le diga algo? Yo estoy predicando ahora. Yo no estoy sintiendo la presencia de Dios. Hay veces que yo predico y siento la presencia de Dios. Ahora yo no la estoy sintiendo. Una cosa es que no la sienta, otra cosa es que no sepa que. Sí, Señor. Sí, Señor. Si yo me guío por lo que siento, entonces no puedo obedecer la palabra. Pero Dios nos manda que obedezcamos la palabra, sintamos o no sintamos nada. Amén.
Porque la fe no se basa en sentimientos. La fe es una convicción, Amén. es una certeza. Sí, señor. Yo no siento nada ahora, pero estoy convencido que Jesús está en este lugar. Amén. Y predico con certeza que sé que es Dios quien hace hablar mi boca. Pero pensamos que tenemos que estar en la congregación y sintiendo esa electricidad todo el tiempo. Y ahí sí está el Espíritu de Dios. Amados míos, eso es sentimentalismo. Porque el día en que metas la pata, el día en que peques, ese día vienes para la iglesia y no vas a sentir nada más que culpa. Y el diablo es un especialista en tomar los sentimientos y hacértelos añicos. Y ahí vemos muchos cristianos que entran en depresiones porque son sentimentalistas. Y Dios no te llama a andar en sentimiento, Dios te llama a andar por fe. Amén. ¿Qué dice la palabra? Andar por fe y no por vista. Sí, señor. Amén. Esa vista es un producto de los sentimientos, lo que tú puedes ver, es la lógica. Amén, aleluya, es lo que puedes ver. Y Dios no te llama a estar viendo. Bienaventurado aquel que creyó y no vio. Ahora, ¿quieres ver algo? Ten una visión en el Espíritu. Amén. Ten visión en el Espíritu Santo. Hello, iglesia, ten visión en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Visión en el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es visión en el Espíritu Santo? Aprender a ver lo que Dios ve. Sí, señor. Qué bueno es aprender a ver lo que Dios ve. A veces cuando tú aprendes a ver lo que Dios ve, la gente no va a compartir lo que tú estás viendo. La gente va a decir, oye, pero yo estoy viendo que esto es así, así, así. Pero cuando tú aprendes a ver lo que Dios ve, empiezas a ir en contra de la corriente. Sí, señor. Porque lo que Dios ve, amados míos, Dios tiene pensamiento de paz para todos nosotros. A veces nosotros decimos, mira, esa muchacha, esa Zulema, está embarcada, jamás va a hacer nada. Y Dios dice, yo voy a hacer de ella una gran mujer de Dios. Y la voy a bendecir, y la voy a ungir, y le voy a dar familia. Amén. Gloria a Dios. Aprender a ver como Dios ve es importante. Quitarte los espejuelos de la carne, quitarte los espejuelos del mundo, de la opinión pública y ponerte los espejuelos de la palabra, los espejuelos que están en el reino de Dios. ¿Cuáles son? Lo que Dios ve. Y lo que Dios ve, amados míos, es más grande de lo que somos nosotros. Amén. Amén. Si yo te cuento lo que Dios me ha dicho acerca del propósito que quiere hacer conmigo, a veces yo vengo delante de Dios hecho polvo, hecho talco. A veces dicen, el pastor no tiene tiempo para mí, pero tienen que darse cuenta que yo cargo con mis problemas personales, los problemas de mi familia y los problemas de la congregación. Yo le he dicho a mi esposa, a veces yo no tengo tiempo ni para mí mismo. Y a veces yo defiendo el tiempo mío. Y cuando defiendo el tiempo mío, siempre viene, pastor. Pero yo comprendo que Dios me llamó a no vivir para mí. Y yo estoy dándome. Y a veces vengo delante de Dios hecho polvo. Que no tengo ganas ni de orar. A veces pongo una música para adorar al Señor en mi alma, porque ni muevo los labios. Y me tiro de rodillas ahí. Y Dios comprende mi situación. Dios sabe. Y viene el Espíritu Santo como paracleto, como bálsamo, y empieza a consolarme. Y le digo, Señor, yo no soy la persona que tú quieres. Yo no soy el hombre que tú quieres. Jamás podré hacer lo que tú me has llamado a hacer. No me siento con la fuerza ni la disposición. Mírame, mira mis vestiduras, Dios mío. Sucio, pecador, desagradable delante de ti. Pero es que nuestro Dios es tan grande. De repente empiezo a hablar en nuevas lenguas y el Señor me dice, levántate porque grandes cosas voy a hacer contigo. Gloria Y a yo digo, Dios. entonces no, ¿cuán profundo es el amor de Dios?
viene el Espíritu de Dios y no te hace lo que hacemos nosotros los hombres. Viene el Espíritu de Dios y vamos, de pie que yo estoy contigo. Pero Señor, estoy débil. Y dice el Señor, ¿qué me estás diciendo si yo estoy peleando tu batalla? Aleluya. Gracias, Padre. Pero Señor, estoy sucio, soy pecador. ¿Qué me estás diciendo si yo derramé mi sangre por ti en la cruz del Calvario? Señor, yo no tengo fuerzas para hacerlo. Y el Señor dice, yo te he ungido con aceite fresco. Aleluya. Gracias. Y no es por tus fuerzas. No es porque todos nosotros nos pongamos y lo hagamos. Es por el Espíritu de Dios. Amén. Gracias, Padre. Tomás y yo llegamos a una conclusión el sábado. Decíamos, queremos construir nuestra iglesia y por años hemos pensado en la terraza para construirla ahí, que tenemos un espacio fenomenal. Pero nos haría falta que un extranjero financiase porque no tenemos el dinero. Y cuando quisimos construir, logramos hacer la construcción allá atrás, que en tiempos de guerra podemos trasladarnos y en tiempos de pesca venimos para acá y todo el que pase predicamos y así. Pero ese lugar definido ya como el templo, tenemos el espacio de la terraza y le decía a Tomás, voy a hacer un proyecto para ponerlo en la obra y extranjero que venga, que el presidente se los presente, a veces no sé. Y llegamos a una opinión, Tomás y yo, al final de la historia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nos ponemos nosotros mismos, un día compramos una tejita, otro día otra tejita, y vamos armando el muñeco, y llega el día que vamos a tener el templo hecho. Pero nos dimos cuenta de algo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nuestra misión es una misión en el Espíritu Santo. Dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros? Su ministerio. Su ministerio es de edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo siempre va a edificar tu vida, no te va a destruir. Siempre va a edificar tu vida. Ahora, es necesario que nos rindamos a Dios. Y esto es algo controversial. Yo le decía al Señor, ¿cómo puedo rendirme a ti si ya yo soy tuyo? Si tú me compraste en la cruz del Calvario, ¿cómo puedo decirte, me rindo a ti, me entrego a ti? Si tú eres el alfarero y yo soy el hermano, ¿cómo voy a decirte, haz conmigo lo que quieras hacer? Tú haces lo que quieres hacer. Pero eso es adoración. Cuando tú le dices, Señor, me rindo a ti, me entrego, hágase tu voluntad y no la mía. Amados míos, Dios hace siempre su voluntad. Lo quieras o no. Dios va a hacer su voluntad, Él es Dios. Pero Dios espera que tú le des adoración, diciéndole, Dios mío, que se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Que se haga tu perfecta voluntad en mi vida y no la mía. Dios mío, me rindo a ti, descanso en ti, me entrego a ti. Eso es adoración. Esa es la adoración que Dios quiere recibir de parte tuya.
Cuando nos rendimos a Él, empezamos a pedir conforme a su voluntad. Cuando nos rendimos a Él, Dios nos oye. Es su voluntad de que estemos entregados a Él. Cuando nos rendimos a Él, es que somos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres hablar en nuevas lenguas? De verdad. Prepara tu corazón para el Espíritu de Dios. Deséalo fervientemente. Deséalo fervientemente. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ya el Espíritu Santo está en ti. Pero ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Hablar en nuevas lenguas. Deséalo fervientemente. Que sea tu oración principal. Que sea tu deseo más fervoroso. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es mi deseo como pastor? Empezamos el culto a las 8. Los miércoles. A las 8:30 empezamos lo que es la liturgia. De 8 a 8:30, ¿qué hay? Tiempo de oración. ¿Sabes cuál es mi sueño? Mi deseo en el Espíritu. Una iglesia de rodillas, encendidos en el fuego del Espíritu Santo, todos hablando en lenguas. Aleluya. Gracias, Padre. Todos tocados por el Espíritu Santo. El día que alcancemos eso, el que se pare aquí y abra la palabra y lea, va a ser como pararse en medio de una explosión. El que cante la alabanza, ya no van a ser más esas alabanzas, y perdónenme el ministerio de alabanza, insípidas a veces, que se para a cantar está con los ojos así que parece que usa una mesilla. En vez de estar, la alabanza es para Dios, no para la gente. Es metidos con Dios. Cuando alguien ora, cae el fuego del Espíritu de Dios. Y no es emocionalismo lo que estoy diciendo. Y esta es una iglesia donde se mueve la presencia de Dios. Y no lo digo porque sea nuestra iglesia. Se mueve la presencia de Dios. Y cuando pedimos a Dios, Dios responde. Dios responde. Porque hasta oramos al Señor. Señor, arregla las luces, Señor, en la cuadra. Porque no sabía nada. Y hay cuadras que ya no tienen luces. Y esta permanece las luces encendidas. Es un milagro de parte de Dios. Ahora estamos orando por las calles. Oramos y reprendimos la droga. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Señor. El 17, 3 casas de tráfico de drogas salieron a la luz esa misma semana. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Yo pregunto, ¿y si la iglesia se volca a orar en el Espíritu? Y si empezamos a reprender el homosexualismo, el vandalismo, Sí, Señor. si empezamos a reprender la congregación de jóvenes que se hacen el centro del cotorro para cometer pecado, ¿qué pasa si empezamos a reprender? ¿Qué pasa si empezamos a orar? A orar de verdad, hincados de rodillas. ¿Qué pasa si la primera oración es: Dios, que tu Espíritu se derrame sobre toda carne en nuestra iglesia? Amén. No nos hace falta una mega iglesia para ser llenos del Espíritu Santo. Con esto, amplio, hasta que el Señor venga. Amplio, pero cuando la iglesia se mete en el Espíritu Santo, cuando la iglesia se mete y es llena del Espíritu de Dios, esa libertad empieza a ser deseada por los que no tienen luz. Y empieza a crecer la iglesia verdaderamente. Verdaderamente. Crecimiento espiritual. Madurez espiritual. Empieza a producir el Espíritu Santo dones dentro de la iglesia. Ministerios dentro de la iglesia.
yo estaba catalogando, nuestra iglesia está conformada por ministerios. ¿Sabes cuáles son? Pastorado, evangelismo, maestros, o sea, enseñanza, danza, alabanza, intercesión y familia. 7 ministerios operando dentro de la iglesia. Amén. Los líderes, por favor, alcen las manos. Todos los líderes de ministerios, maestros, alcen las manos. Santi, tú eres maestra. Amén. Alcen las manos, por favor. Intercesoras, alcen las manos. Alabanza, alcen todas las manos. Eso es un ministerio. Por favor, con las manos alzadas, todos mírense. Esto es una iglesia de líderes. La iglesia entera. Es una iglesia de líderes. Bendito Dios. Ay, Gracias, papito. Gracias, Señor. Es la petición mía ante el Señor. Yo se lo decía, una iglesia de líderes, ¿se acuerdan? Sí, Señor. Ya está cumplida. Bendito Dios. Ahora, cuando llegué a ella, cuando llegué a la meta, Dios me dijo, espérate, mira, ¿tú ves aquello? Sí, Señor, esta es la nueva meta. Ahora una iglesia comprometida y llena del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a adorar. Ya somos una iglesia de líderes. Gloria a Dios. Ahora vamos a ser una iglesia comprometida y llena del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aquí el que menos ha tenido una responsabilidad importantísima dentro de la iglesia. El que menos ha tenido tal responsabilidad. O sea que veo que el Espíritu de Dios está orando, está trabajando. Amén. Hay un resultado. Como toda iglesia tiene sus defectos. No somos perfectos, tenemos nuestros defectos. Yo como pastor tengo mis defectos y comprendo ante el Señor que tengo que mejorar en muchas áreas. Como usted también como oveja tiene que mejorar en muchas áreas. Pero amados míos, no estamos estancados. Vamos caminando. Amén. Amén. Quizás como el cangrejo, un pasito para adelante y 2 para atrás. Pero vamos uno para adelante y poquito a poco vamos avanzando. Quizás sean diferentes, quizás sean 2 para adelante y 1 para atrás. Pero vamos avanzando. Yo, en la reunión de pastores, me entristecí con el testimonio de varios pastores que dijeron, sabes, la iglesia no ofrenda, la iglesia no diezma. Pastores que tienen que estar haciendo sus negocios para que su familia coma. Y la iglesia no les ayuda en el sustento. Yo no dije nada porque en realidad usted sabe que en el tema del dinero yo no me meto. No me gusta. Yo enseño lo que está en la palabra, pero no doy opiniones ni... Usted sabe lo que tiene que hacer, ofrendar y diezmar. Eso es un asunto suyo con Dios. Pero yo digo, wow. Yo dije, Dios mío. Es fuerte. Cuando lo mínimo que hace la iglesia podría ser ofrendar y diezmar, no sucede. Porque si no ofrendan ni diezman, lo mínimo, habrá ministerios. O un pastor que ya me dijo, Alain, ayúdame con la alabanza. Quiero preparar alabanza en la iglesia. Y yo creo que como iglesia de líderes tendríamos que empezar a desarrollar nuestra visión como obra y empezar a ayudar también a otras congregaciones sin contaminarnos, sino siendo transmisores de lo que Dios nos ha dado, no enterrando nuestros talentos. Un pastor me invitaba a predicar y dice, yo quisiera que fuera un domingo
Pero yo sé que los domingos no, porque son el día de, yo le dije tranquilo, puede ser un domingo. Y yo puedo decirle, puede ser un domingo, porque ya Dios ha levantado ministerios acá que descanso en el Señor, que sé que yo puedo salir y acá funciona normalmente. Porque la primera regla la han aprendido. Nosotros no somos imprescindibles. El que es imprescindible es el Espíritu de Dios. Amén. Ese sí no puede faltar. Y eso es éxito, eso es victoria en el Señor. ¿Y piensa usted que Satanás no va a atacar esto? Por eso tenemos que estar en oración. Por eso es que yo digo, santa convocación los sábados. Por eso digo, antes de cada culto, oración. Porque tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, a vivir la vida en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, como dijo el apóstol, ser llenos del Espíritu Santo en todo tiempo, amado mío, llenos del Espíritu Santo. No un día, no un domingo, todo tiempo. Quizás no puedas venir a la iglesia en todos los cultos, pero allá en tu casa, ora, clama al Señor, Dios mío, lléname con tu Espíritu Santo. Yo le enseñé a mi esposa esto y yo le dije, cuando ores, no te levantes hasta que seas llena del Espíritu Santo. Cuando ores, no te levantes hasta que seas llena del Espíritu Santo. No cometas el error de orar y quedarte hueco. Busca que Dios te llene del Espíritu Santo. Porque es la voluntad de Dios que vivas en el Espíritu y no en la carne. Cerremos nuestros ojos.